Hola, hola a todas y a todos, a todes. Gracias por conectarse. Es un gusto abrir este espacio para presentar el proyecto Cartografías del Racismo Ambiental, una iniciativa que nace de una verdad incómoda. Los impactos ambientales no se reparten parejo para todas y todos, y en México pasa y es muy impactante, ¿no? Hay territorios indígenas y afromexicanos, rurales y periferias urbanas que cargan con más contaminación, menos inversión pública, servicios precarios y un historial largo de decisiones tomadas sin ellos y sin ellas. Algunos datos que nos ponen en contexto sobre este tema del racismo ambiental que les puedo compartir es, en zonas con presencia de pueblos indígenas, la probabilidad de enfrentar conflictos socioambientales es significativamente mayor que en el resto del país, especialmente por proyectos extractivos, agua y minería. También muchas de estas comunidades viven cerca de basureros a cielo abierto, plantas industriales o fuentes contaminantes que no se ubicarían jamás en zonas urbanas privilegiadas. También que en ciudades, los barrios más empobrecidos, muchos con población racializada, tienen menos áreas verdes, peor infraestructura de agua y aire más contaminado. Y no es casualidad, esto responde a decisiones públicas históricas que han privilegiado ciertos territorios y cuerpos, mientras otros han sido tratados como zonas sacrificables. Nuestro proyecto, Cartografías del Racismo Ambiental, busca hacer visible lo que siempre ha estado ahí y cómo el color de la piel, el origen étnico, la clase y el territorio se cruzan para decidir quién respira aire limpio, quién tiene agua, quién se inunda, quién no, etcétera. Hoy nos acompañan aliadas clave en la realización de este gran proyecto que vamos a presentarles el día de hoy después de una ardua jornada de casi un año de trabajo de estar haciendo pues foros de reuniones, ¿no? Con personas en territorio que han sufrido estos estragos del racismo ambiental. Primero, pues tenemos a Andrea Villaseñor con nosotras. Ella es directora de Migraciones en Hispanics in Philanthropy, HIP. También está Pepe Aguilar, director de Racismo MX. También con nosotras está Roberto Sánchez, él es director de Canán Derechos Humanos, una organización en Yucatán. Y Sara Soto, que ella es codirectora en Espacio Migrante, otra organización hermana, ¿no? En Tijuana, en Baja California. Y finalmente, la coordinadora del proyecto, ella es Ángeles Cruz, que además de hacer este tipo de trabajos de investigación en racismo MX, porque ella es la experta en medio ambiente, también es la coordinadora jurídica en Racismo MX. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todos por haberse conectado. Y pues para comenzar esta presentación, me gustaría darles la palabra primero a Andrea, unos 10 minutitos o lo que tú consideres para dar esta bienvenida, y también a Pepe Aguilar para que pues nos dé un mensaje a todas y a todos, y después seguimos con la programación que teníamos para esta presentación de cartografías del racismo ambiental. Adelante, Andrea. Bueno, hola, muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto estar y ¿no? Un gusto en una colaboración más también que tenemos de HIP junto con Racismo MX. Y bueno, bueno, a mí me emocionan todas las colaboraciones que tenemos y esta también, ¿no? Me emociona en particular porque creo que también ha sido un esfuerzo, ¿no? Muy lindo de muchas organizaciones de poder traer a la conversación, ¿no? Esta conversación que decías, Marisol, que es, ¿no? Que es incómoda. Entonces, bueno, dar un poco también de, ¿no? De contexto, de dónde también, de dónde luego van surgiendo pues estos caminos que se van cruzando, ¿no? Estos ríos que luego van confluyendo. Y bueno, nosotras desde el programa de migración en Hispanics in Philanthropy hace como unos 3 años,
empezamos la conversación con organizaciones que están trabajando con migraciones. Particularmente la conversación la iniciamos con organizaciones de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces ahí empezamos porque empezábamos a observar que personas que estaban llegando, que estaban en el flujo migratorio de saliendo particularmente de Centroamérica, de Honduras, hacia México, ya expresaban que, ¿no? Me acuerdo perfecto a alguien que les hizo una entrevista, ¿no? Entonces les preguntábamos del por qué, ¿no? Pues de las razones también del por qué estaban era en una de las llamadas estas caravanas, ¿no? Entonces decían, y les preguntaban, ¿no? La persona con la que yo estaba le preguntaba que si no le importaba dormir en la calle, ¿no? Y lo que dijo, y me acuerdo perfecto que contestó la mujer que estaba con sus hijos. Entonces ella dijo, no, porque en realidad es que yo ya había perdido, ¿no? Yo ya había perdido mi casa, ya había perdido todo en Honduras. Entonces, y ya estaba durmiendo en la calle, ¿no? En Honduras. Y lo perdí todo, pues, con las tormentas tropicales que habían sucedido unos meses antes. Entonces, bueno, a partir de ahí fue que empezamos también a observar cómo dentro de las causas por las que la gente establecía o identificaba que estaban, ¿no? Saliendo de sus países, huyendo de sus países, pues una de esas tenía que ver con estos impactos también, ¿no? Del cambio climático, que evidentemente sabemos que son, ¿no? Que obviamente que son desiguales. Entonces de ahí, bueno, pues empezamos esta conversación y entonces empezamos también pues, a ir tejiendo, ir ampliando la conversación con actores, ¿no? Con cada vez más actores y también identificando todas las intersecciones, todo lo que cruza. Entonces, para nosotros desde el programa de migración, la migración la identificamos como una expresión, ¿no? De un montón de cosas ¿no? De un montón de cosas que suceden. La migración también es, o sea, esa expresión, yo diría, de lo positivo también de la gente en movimiento, pero también de esas luchas, ¿no? Pero también de esas desigualdades, también de esas violencias. Entonces, pues a partir de estas conversaciones, ¿no? Identificábamos también este vínculo que existe entre los impactos desiguales del cambio climático. Yo creo que la cartografía que van a presentar ahora es también, ¿no? Una manera muy visual también de ver de cómo en determinados territorios para determinadas personas impacta de maneras diferenciadas y muy desiguales. Entonces, bueno, en el análisis también que hacemos desde las migraciones, desde las movilidades climáticas, lo que sí decimos es que, bueno, las movilidades relacionadas al cambio climático son multicausales, ¿no? No existe una causa única, no es solamente la causa climática por el que la gente huye. Y aquí es importante la de las cartografías, porque al final también es en territorios específicos que ya han sido, ¿no? Que ya están en situaciones que ya viven en situaciones invisibilizadas ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y luego, sí también que el cambio climático lo que sí también hace es que intensifica los patrones de las migraciones forzadas, ¿no? Entonces, este también es otro elemento que parece muy importante y eso hay que situarlo en unos territorios específicos con situaciones también específicas. Luego, no existen marcos de protección internacional para las personas que se ven obligadas a moverse por razones climáticas, ¿no? Lo que termina o contribuye a que sigan también, ¿no? Existiendo todas estas vulnerabilidades. Por otra parte, también sí es importante el visibilizar que muchas de estas migraciones o estas movilidades primero tienden a ser internas, ¿no? Por eso a veces son tan invisibilizadas, porque primero hay muchos movimientos internamente que tiene la población antes, ¿no? De salir de su país, ¿no? O de moverse a otros territorios más alejados ¿no? De su propia tierra que los hace más visibles. Y por otra parte, también sí decir que sí existen también las inmovilidades climáticas. También hay personas que deciden, ¿no? Permanecer en sus territorios, bien por una decisión de lucha, de defensa por el territorio, de buscar soluciones, ¿no? Que yo diría que también ¿no? Es importante también esta causa de de la inmovilidad. Y otra porque en realidad también, ¿no? No hay opciones, no hay oportunidades. Entonces, bueno, para mí decir que este es un tema en el que creo que tenemos que seguir conversando, tenemos que seguir, ¿no? Llevando, acercando la información a muchos más actores que necesitamos, sí, también
crear siempre este vínculo interseccional, ¿no? Saber que son, hacer un análisis desde las intersecciones porque son diversas, son de género, ¿no? ¿No? Son de raza también, de equidad racial, son muchas, tienen muchas intersecciones. Así que, bueno, yo agradezco mucho esta iniciativa de Racismo MX porque creo que también va, ¿no? Va a abrir y creo va a abrir como esta posibilidad de conversación, va a abrir esta posibilidad de comprensión, porque visualmente también, ¿no? Va a ser mucho más, creo que la facilidad de poder ubicar en un mapa, ¿no? Facilita mucho el poder entender también los territorios y ver los territorios de otras formas. Y también de entender y visibilizar a las personas que habitan esos territorios, ¿no? Y de qué manera desde los distintos lugares que ocupamos podemos también seguir siendo, ¿no? Aliados y aliadas en la defensa de la vida de los territorios y de la autodeterminación también de los propios pueblos y de la decisión de migrar o no migrar. Así que bueno, muchísimas gracias y un gusto siempre compartir. Mil gracias, Andrea. Pepe, Gracias. Pues buenas tardes a todas, a todos, a todes. Es un gusto estar aquí, pues lanzando este proyecto tan padre, tan interesante y sobre todo tan necesario, cuyo objetivo justamente es visibilizar principalmente este término, ¿no? Que ya hemos mencionado aquí, el racismo ambiental, que me parecía impresionante las primeras veces que lo usaba en ciertos espacios, inclusive espacios que manejaban el tema no solamente de movilidad humana, sino de racismo, de discriminación. Era como, ¿qué es el racismo ambiental, no? Y es que, pues bueno, es un término que desafortunadamente lo vamos a necesitar en estos años para explicarnos muchas cosas y muchos fenómenos que, como bien dijo Andrea, pues se intersectan. Y bueno, ¿por qué el racismo ambiental? Pues rápidamente sabemos que el cambio climático y todas estas afectaciones climáticas por la actividad humana, pues tienen un efecto sobre la humanidad, pero ese efecto no se distribuye de manera igual en todas las personas, ¿no? Y hemos visto, hemos documentado a lo largo de estos últimos años y décadas que ese efecto pues tiene mucho más gravedad en poblaciones históricamente discriminadas, racializadas, y por supuesto de personas en movilidad. Y por lo tanto, es importante hablar de ese efecto desigual sobre personas racializadas. Por eso le hemos llamado racismo ambiental. Y desde Racismo MX y el Observatorio de Racismo en México y Centroamérica, este tema captó nuestra atención porque es donde se intersectan no solamente estas discriminaciones estructurales, sino los efectos directos de políticas que hoy día estamos viendo pues en los medios de comunicación, en los líderes y lideresas que toman estas decisiones y que afectan las políticas y a las personas. Para ello, les recomiendo leer el reporte Team Calor, que también sale desde el Observatorio de Racismo en México Centroamérica. Si están viendo este video, pueden entrar a la página de racismo.mx y checar este reporte que fue el primero de su tipo, en donde se establecen estas definiciones y obviamente documentamos varios efectos que ya en México se están viendo, no solo en México, en toda la región, pero específicamente en México, porque luego pensamos que eso es algo de otro país, ¿no? O de otra región, o eso está en Asia o en el Caribe, pero no, en México también ya está sucediendo y en el reporte Team Calor pueden ver algunos de los registros y documentaciones que hacemos, ¿no? Y justamente fue algo chistoso porque en el equipo de Racismo MX hace un poquito más de un año, si ustedes se enteraron, aquí en la Ciudad de México había un campamento de personas migrantes que estaban esperando sus trámites ante la Comar y se establecieron en un parque muy céntrico, en una colonia muy céntrica aquí de la Ciudad de México, que fue el Parque Giordano Bruno. Y entonces en varias intervenciones que hicimos en Racismo MX, preguntábamos a las personas que ahí estaban establecidas cuál era el motivo de su migración. Y algo que nos explotó la cabeza fue que alrededor del 50% de las personas que estaban ahí, la mayoría de Haití, y 50% alrededor de ellas eran refugiadas o migrantes climáticos. Es decir, la razón de su migración era un tema climático. Entonces, en una muestra muy chiquita, que quizás no era representativa, pero que al final del día sí era muy relevante para las dinámicas del centro de la Ciudad de México,
pues la razón principal era justamente lo que nos reúne hoy aquí para hablar sobre estos efectos, ¿no? Y pues bueno, desde luego, Cartografías, que es un proyecto, como ya bien dijo Andrea, pues muy lúdico, muy visual, en donde vamos a poder no solamente entender estos conceptos, sino ver esas dinámicas de movilidad humana y de los efectos del cambio climático en la región de manera, pues sí, muy visual. Surge este proyecto Cartografías. Entonces, quiero aprovechar también para agradecer a nuestras aliadas de Canán y de Espacio Migrante por siempre apoyar nuestras locuras en Racismo MX, y que además son parte del Observatorio de Racismo en México y Centroamérica. Y sobre todo reconocer también el liderazgo de nuestra compañera Ángeles Cruz, que pues este es justamente uno de los proyectos que ella lidera, ¿no? Y obviamente sin olvidar el trabajo de Marisol, de toda la equipa de Racismo MX y de otras personas que además ya no están en Racismo MX, pero que dieron el alma también para sacar este proyecto, como nuestro querido Otto, que nos ve también desde Yucatán. Entonces creo que es la conclusión, sí, de una serie de documentaciones, pero también es el inicio de esta conversación que queremos hacer mucho más pública, que queremos socializar mucho más y que todas las personas puedan empezar a usar estos términos para poder buscar soluciones. Yo creo que hacia ahí va nuestra conversación. Y pues de nuevo, gracias, felicidades y pues adelante con los siguientes. Muchísimas gracias, Pepe. Y yo nada más recordarles a todas, todos y todes que esta transmisión se está pasando por YouTube, pero también por Instagram, por si quieren compartirla y bueno, si nos quieren ver también después, por ahí se va a quedar la grabación para seguir pues hablando de estos temas. Bueno, pues la siguiente parte es de conversar, ¿no? Entre nosotras sobre qué es el racismo ambiental y en este caso, esta primera partecita, esta conversación la voy a tener con Roberto. Roberto es director de Canán. Me gustaría también que ahorita que te dé la palabra, pues nos compartas qué hacen en Canán, quiénes son, ¿no? Por qué se interesaron en este tema. Y también, bueno, aparte de conocerlos, conocerlas, para ustedes, ¿qué significa el racismo ambiental? ¿No? Es un tema muy importante que también en el sureste de México, bueno, pues está impactando, como ya lo hemos dicho, ya lo dijeron mis compañeros, de manera desproporcionada. Y de una u otra forma, como parte del observatorio, pues me gustaría sobre todo promover a Cana, pero también que nos digas esta primera respuesta. Para ustedes, ¿qué es el racismo ambiental? Hola, pues sí, no, pues un gusto estar aquí con ustedes en este espacio. Canal Derechos Humanos es una organización, básicamente un centro de derechos humanos para la península de Yucatán. Nosotras, pues nos dedicamos a otorgar acompañamiento integral a personas de grupos históricamente vulnerados en la región, ¿no? Hacemos apoyo legal, comunicacional, de organización territorial y también de vinculación estratégica en los territorios donde trabajamos. No solo, bueno, principalmente nuestro trabajo ha sido conocido por el acompañamiento que hacemos a personas del pueblo maya peninsular. Sin embargo, también trabajamos con otros grupos como la comunidad trans, por ejemplo, o trabajamos temas sobre libertad de expresión y derecho a la protesta. Y bueno, sobre este tema, sin duda, bueno, para nosotros, ¿qué es el racismo ambiental? Para nosotros, más allá de incluso los impactos que se van dirigidos hacia cierta población específica, racializada, población indígena, producto eh, del contexto climático ambiental, de crisis climática ambiental que estamos atravesando en el mundo, también implica las ideas o la perspectiva o la propuesta de desarrollo que hay dentro del modelo de los estados, ¿no? Dentro del Estado mexicano, por ejemplo, de tal forma en la cual decimos, sí, por supuesto, existe un impacto diferenciado hacia poblaciones históricamente discriminadas como el pueblo maya, producto de la crisis climática, pero también existe un modelo de desarrollo extractivista que promociona o que busca vincular que ciertas actividades que están contribuyendo a la crisis climática se desarrollan en estas zonas o territorios habitados por población indígena, hablando por ejemplo en nuestro contexto.
Esto es muy visible a través del concepto de zonas de sacrificio, con el cual se ha podido observar cómo comunidades enteras, comunidades alrededor de zonas urbanas, son los espacios en donde se tienen que asentar o donde se asientan eh, pues todos los proyectos de desarrollo extractivista, ¿no? Llámese agroindustriales, llámese trenes, llámese inmobiliarias, ¿no? Y que además parte también de una idea de desarrollo en donde ese desarrollo se le está llevando a esa población que lo necesita, ¿no? Porque no saben cómo de alguna u otra manera salir adelante, cómo tener una vida digna, ¿no? Entonces también hay como ese rechazo a esas ideas y formas de vida que forman parte de esta población racializada como es el pueblo maya. Entonces, sí, por un lado es sin duda para nosotros por los impactos que están sucediendo en la región sobre el pueblo maya, pero también pues la agenda que promueve proyectos extractivistas sobre esos territorios y cómo en el marco también de esa agenda de modelo de desarrollo existe una negación sobre otras formas de vida que pues incluso podrían ser una solución a la crisis climática. Claro, y siempre un poco retomando lo que dices, ¿no? La justificación de, de, de la imposición de tener una vida progresiva ¿no? A costa del medio ambiente. Y en este sentido me gustaría a lo mejor que nos compartas cómo se ve en los territorios el racismo ambiental, cuando hablamos de esta agenda de desarrollo para hacer las comunidades más progresivas, etcétera, que en realidad Sí. es a lo mejor la imposición de una forma de vida. ¿Cómo se ve o cómo lo ven desde Yucatán? Creo que un ejemplo pues muy claro es lo que aconteció con el Tren Maya, ¿no? Por ejemplo, o sea, gran parte de la justificación del proyecto fue en el sur no hubo desarrollo, solo hubo desarrollo en el norte del país y en Cancún y en la Riviera Maya, en la península, ¿no? Esa fue la justificación del Estado para el impulso de estos proyectos. ¿Y qué es lo que ocurrió con la llegada del tren? Pues bueno, que al final de cuentas el paso del proyecto y sus impactos se están quedando en territorios que ya tenían de por sí algunos impactos producto del extractivismo, pero ahora con esto se están incrementando, ¿no? Y lo que está generando, pues, es que se incremente no solo como la afectación ambiental climática, sino también otro tipo de afectaciones a su forma de vida, ¿no? Hay comunidades enteras que están divididas a la mitad, donde para cruzar y ver a tu vecino enfrente tienes que atravesar un túnel horrible, ¿no? Para llegar. Y ese es como un ejemplo muy claro. Otro que a mí me resulta como muy curioso ahora, en Yucatán se acaban de anunciar la apertura de una fábrica de cerveza, una empresa muy conocida. Ya existe otra fábrica de cerveza al norte de la península que está teniendo afectaciones ambientales terribles, ¿no? Ahora esta nueva fábrica se va a construir en un pueblo que se llama Canacín, que colinda con Mérida y es parte de la zona metropolitana de Mérida. Y la justificación que está llevando el Estado y las empresas para su instalación es, bueno, vamos a llevar desarrollo, pero curiosamente Canacín es un pueblo que ya está repleto de otros megaproyectos que tienen otros impactos ambientales y es un pueblo con muchísimos problemas sociales, producto de estos proyectos previos, ¿no? Entonces es como, incluso el tema de trabajo, ¿no? Que le decían a la gente, les vamos a dar empleo, pero en Canacín, o sea, que en realidad esa receta ya se utilizó antes con otros proyectos y está teniendo efectos o impactos negativos en temas ambientales y sociales y aún siguen como promoviendo esto, ¿no? Entonces como que resulta muy absurdo, pero es un caso como donde es muy notable como el surgimiento como estas dos perspectivas que menciono, ¿no? Sí. Muchas gracias, Roberto. Y es fuerte, ¿no? Porque me viene a lo mejor la idea de, suceden este tipo de imposiciones de megaproyectos, ¿no? Donde se promete ante todo, ¿no? Dar trabajos a las comunidades.
sin pensar lo que significa dar trabajo a las comunidades, ¿no? Pensando en solo imponer una forma de vida occidental hegemónica, pero también que muchas veces la racialidad pasa, ¿no? Desapercibida, como lo ha pasado durante los últimos casi 200 años con esta idea del mestizaje, por lo menos en México, donde dejar de hablar tu lengua, ¿no? Es progresar, ¿no? Es mejor, donde vestirte ya sin una indumentaria también, ¿no? Es una forma de progresar, ¿no? Para las grandes ciudades, ¿no? Para la urbanidad. Pero que en realidad es una forma de racismo, ¿no? Es una forma de despojarte de quién eres, es una forma de despojarte de tus orígenes, de despreciar, ¿no? Tus cosmovisiones, tu forma de vida, tu tonalidad de piel, tu forma de vestirte, tu todo, por aspirar a hacer algo que en realidad va a ser difícil de llegar a hacerlo, ¿no? Como esta persona blanca, privilegiada, educada, no sé qué, por todos los obstáculos que ya conocemos que existen, ¿no? Y que han sufrido históricamente los grupos vulnerables, ¿no? Los grupos históricamente discriminados, para no repetir, ¿no? Pero que al final se debería de hablar de racismo y no se habla de racismo. ¿O cómo lo has escuchado tú por allá en Yucatán? Sí, La no, idea de hablar de racismo cuando hablamos de este tipo de casos. sí, no, es difícil, o sea, no, incluso el concepto de racismo es algo que se ha quedado, que se ha abordado muy desde el centro del país, eso es una realidad. Entonces, incluso algunas explicaciones en torno al racismo que se han logrado como conceptualizar o que se han logrado como acordar en el contexto de la península, como que para las personas no te dicen así como, ¿eso qué es? ¿No? Eso como, o sea, hablamos del mito del mestizaje y siempre pongo este ejemplo, pero aquí en la península mestiza es lo mismo que ser indígena, ¿no? Entonces, como conceptualmente, ¿no? Eh, y eso implica que pues existe una necesidad de que el abordaje también en torno al racismo y el racismo ambiental también requiere como de acudir a lo local para poder construir esas narrativas y poder comprender con mayor profundidad el fenómeno y poder también pues otorgar soluciones acorde a ese contexto, ¿no? Eh, para el Estado particularmente, o sea, no se habla, ¿no? De ese tema, no se habla del racismo porque hay una narrativa en torno al, por ejemplo, ahora en Yucatán, de que la política del Estado que está promoviendo este extractivismo que tiene consecuencias ambientales sobre el pueblo maya, justifica de alguna u otra manera esas medidas bajo la lógica de que les está llevando desarrollo a los pueblos mayas, ¿no? Y eso al final de cuentas me parece que es una forma de racismo también, ¿no? O sea, de alguna u otra manera también el Estado participa en la promoción del racismo ambiental al llevar estas agendas que muchas veces se esconden o sí se guardan bajo un discurso de justicia social, ¿no? Que, bueno, existe una necesidad histórica en los pueblos, eso no lo voy a negar, pero pues, o sea, se utilizan más bien narrativamente esas necesidades para impulsar otras cosas que al final de cuentas terminan teniendo impactos sobre las personas indígenas mayas, ¿no? Por ejemplo, como en el caso que les decía de esta cervecera. Claro, y que en consecuencia, pues, resulten desplazamientos, ¿no? Desplazamientos forzados por cuestiones climáticas, no nada más a lo mejor dentro de México, sino también entre países, ¿no? Esto un poco trayendo a colación lo que decía Pepe del campamento de personas que pudimos conversar con las personas haitianas que estaban en el campamento y que si bien, como dice Roberto, no todos tienen esta literacia racial o esta información suficiente para poder decir con nombre y apellido qué está pasando y por qué está pasando, y etcétera, sí que cuando concluyes estas conversaciones, sabes que se movieron porque, no sé, una catástrofe climática, porque hubo sequías, crisis hídricas, eh, obviamente el extractivismo, ¿no? Los megaproyectos,
etcétera, que hacen que las personas tengan que salir de los lugares en donde están, pues, donde viven, Sí. de origen, etcétera, a otros lugares que prometen un poco más, ¿no? Eh, y Fíjate bueno, que, perdón que te interrumpa, no, justo adelante. se me viene mucho a la mente que, y es algo que hemos estado como pensando nosotros, o sea, cómo abordarlo en el contexto de la región. O sea, pasa, ¿no? Que con estos puntos donde llegan estos megaproyectos de desarrollo, la gente de las comunidades se movilizan hasta esos puntos para tener trabajo, ¿no? Para tener ciertos ingresos. Y en el marco de esa movilidad se enfrentan a muchas cuestiones que terminan por romper el tejido social y una forma de vida y producto, o sea, una forma de vida desde el pueblo maya que tiene otra serie de consecuencias, ¿no? Entonces, como también creo que, o sea, si bien como el impacto de la crisis climática en su generalidad está causando graves problemas en materia ambiental, ¿no? Como también este modelo que estamos viendo de forma interna, no sé, en la península se da mucho esa movilidad, ¿no? O sea, tenemos a gente de Yucatán que se moviliza para trabajar en la Riviera Maya o de los pueblos que migra constantemente hacia la ciudad para poder tener un trabajo, pero se pierden otros aspectos de su forma de vida como indígena maya, ¿no? Y eso trasciende a la familia, trasciende a la existencia de su lengua inclusive, ¿no? Porque habitar el territorio y desarrollar tu vida en el territorio implica también conservar y preservar otros aspectos, ¿no? Como el idioma. Entonces, no sé, Claro. eso también me parece importante Sí. pues, documentar y visibilizar, ¿no? Al menos es algo que nosotros notamos en los casos que llevamos. Claro, sí, y esta adopción de sus normas éticas y morales también pues, tienen que hacerlo, ¿no? Adoptar como lo que pasa en las ciudades y lo que estas grandes ciudades dicen que es bueno, que es malo y que debe de ser, cómo se deben de vestir, cómo deben de ser, ¿no? Entre nosotros. Entonces, el impacto es fuerte, ¿no? Y no solamente en términos generales, sino también así de detallado como lo ha señalado Roberto. Muchísimas gracias y muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. Ahora paso con Sara Soto, ella es codirectora de Espacio Migrante, esta organización en Tijuana, que, bueno, pues ya nos contarás acerca del trabajo que hace Espacio Migrante, cuánto tiempo llevan haciendo el trabajo maravilloso que hacen, especialmente obviamente con personas en situación de movilidad. Y en este sentido también, a partir de las historias y experiencias, obviamente, que han escuchado de las personas que se han quedado con ustedes en el albergue, que han solicitado algún tipo de asistencia con ustedes, ¿qué eventos son los que normalmente ustedes han podido documentar que pudieran ser parte, ¿no? de las justificaciones por cambio climático que han llevado a las personas a salirse, ¿no? de sus lugares de origen? Sara. Gracias, Marisol. Bueno, pues Espacio Migrante es una organización basada en Tijuana. Nosotras trabajamos con personas en situación de movilidad que llegan o llegaban a Tijuana para solicitar asilo en Estados Unidos en su mayoría y personas desplazadas internas o extranjeras también, ¿no? Y tenemos un albergue, recibimos familias, como les comento, en situación de movilidad. También tenemos un centro comunitario, damos acompañamiento legal, asesoría legal y también otros servicios, talleres, los vinculamos con los servicios de otras organizaciones, etcétera. Y bueno, en este sentido, como lo mencionabas, bueno, para nosotras ha sido un poco más complicado identificar cuando las personas se movilizan o son desplazadas por temas climáticos, porque a la hora de realizar las entrevistas o de las pláticas, la mayoría de las veces nos dicen, es que no había perdido el trabajo en mi comunidad y tuve que desplazarme para buscar otro trabajo, y casi siempre, o sea, o temas económicos o el tema de la violencia.
el crimen organizado, la persecución política, entre otras cosas. Entonces, sin embargo, ya platicando más a fondo con las personas, nos damos cuenta que sí hay o nos hemos dado cuenta que sí el factor climático es algo que también expulsa a las personas de sus comunidades, pero es algo que estamos como notando también. Como lo comentaba Pepe, ¿no? Es importante ponerlo sobre la mesa porque es algo que creo que de lo que no se ha hablado mucho, y es una de las razones, también lo mencionaba Andrea, ¿no? La migración no es solamente un factor, sino son múltiples factores que se entrelazan. Y eso es algo que hemos notado. Por ejemplo, algo que yo recuerdo es que uno de los casos de las familias que llegó a Tijuana venía de Michoacán. Ellos son desplazados de Michoacán, pero ellos salieron de Michoacán por el crimen organizado, recibiendo amenazas directamente por el crimen organizado. Se desplazaron a Guerrero y en Guerrero pues empezaron desde cero casi, ¿no? En buscar otro trabajo, vivienda, escuela para sus hijos e hijas. Y llega el huracán Otis y pierden todo en el huracán Otis. Entonces nuevamente tienen que desplazarse y es cuando llegan a Tijuana con la intención de solicitar asilo en Estados Unidos, porque ya no podían regresar a Michoacán, o sea, tenían que moverse a otra parte porque tenían esta amenaza a su seguridad en su estado de origen. Y pues eso es algo que también ahí es donde vemos, ¿no? Que también que no solamente el factor climático, sino también la violencia, se interconecta, y son múltiples factores que hacen que las personas salgan de sus comunidades. Otro caso que también se me viene a la mente es el de una familia, precisamente también de Michoacán, que se dedicaba a la agricultura, a la cosecha y siembra o al cultivo de aguacate, pero empezaron a tener problemas porque empezó a haber sequía, o sea, ya les estaba costando más trabajo cosechar, ya no se daban las cosechas que se daban antes, y aunado a estos problemas que ya empezaban a ver que estaban afectando su economía, llega el crimen organizado y empieza a acaparar estos territorios. Entonces, pues también se ven forzadas a dejar su comunidad y es cuando migran a Tijuana, llegan a Tijuana. Entonces, sí son factores que hemos estado analizando y que, como lo comento, no es una sola cosa, son varios factores que han obligado a las personas que tienen que salir de sus comunidades. Y bueno, claro, ¿no? En Tijuana, pues algo que también hemos notado es que la respuesta de las autoridades ante estas catástrofes o ante estos acontecimientos, pues no es igual para todas las personas y que las personas racializadas y las personas que viven en estas comunidades que están más alejadas, pues están en el abandono institucional, ¿no? Y esa es una consecuencia del racismo estructural que existe en el país. Claro. Y en este sentido, por ejemplo, ¿cómo se vive el racismo ambiental entre las poblaciones de migrantes que viven en Tijuana? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo resisten? ¿No? O sea, ya que ustedes, por ejemplo, dices, nos cuesta trabajo, ¿no? Pero siempre nos va a costar mucho trabajo porque aparte, perdí el trabajo, en realidad puede significar mil cosas. Capaz que era agricultor y ¿no? Y por un problema de tierras o etcétera, ¿no? En este sentido, ¿cómo resistirían, ¿no? ¿Cómo resisten? ¿Cómo has visto que a lo mejor se toca este tema con la población migrante por ahí en Tijuana? Bueno, creo que es importante mencionar que pues Tijuana no tiene la infraestructura, ¿no? Entonces, Tijuana es una ciudad que ha crecido mucho y que además con esta gentrificación que hay, pues las comunidades racializadas, las comunidades que viven ya en situaciones pues más complicadas o complejas, se tienen que desplazar todavía a la periferia y es donde generalmente no están todos los servicios básicos. Por ejemplo, algo
algo que de repente no hay en las colonias o en nuestros nuevos asentamientos es no hay servicio al agua potable, no hay servicio al drenaje y esto pues tiene consecuencias también en la salud de las personas. Entonces, el racismo ambiental también se vive de esta manera, ¿no? En las comunidades. En los albergues, por ejemplo, algo que yo recuerdo mucho es que cuando llega la comunidad haitiana a Tijuana en 2016, no había suficientes albergues para recibir a tantas personas y se habilitó una iglesia cristiana como un albergue temporal y de emergencia para recibir a las personas. Pero este albergue está en una colonia muy complicada, es un cañón, no tiene, o sea, una buena parte para llegar al lugar no tiene pavimento. Entonces las calles son tierra, piedras y eso. Y este albergue o esta iglesia estaba albergando más de 1,000 personas haitianas en ese momento. No tenían la conexión de agua potable ni de drenaje en ese entonces y se abastecían de agua por medio de pipas. Pero en una de esas, y cuando menciono que Tijuana no tiene la infraestructura, es que tampoco estamos preparados para ciertas cuestiones climáticas. Empezó a llover mucho, Tijuana no resiste mucho cuando llueve, la ciudad colapsa, pero particularmente estas colonias se vuelven mucho más complicadas porque, por ejemplo, nadie podía acceder al albergue porque la calle estaba tan llena de lodo, era muy difícil entrar, los carros no entraban y las pipas de agua no entraban. Entonces tú imagínate un albergue con más de 1,000 personas sin acceso al agua potable. O sea, se vuelve muy complicado y también, como lo comento, es muy riesgoso para la salud de las personas. Y respecto a cómo resisten las personas, bueno, pues creo que es importante siempre visibilizar y poner estos temas sobre la mesa. Creo que es importante, por ejemplo, que en estas colonias, ¿no? que se están gentrificando, pues también sigan viviendo las personas que están en migración, que están en movilidad. También eh, nosotros tratamos de hacer mucho hincapié con el gobierno local sobre estos sucesos, ¿no? De cómo está afectando y cómo afecta principalmente a las comunidades migrantes, a las comunidades racializadas en Tijuana. Pero creo que pues ha sido un tema muy complicado, ¿no? Sobre todo porque Tijuana también tiene un clima muy diferente y algo que hemos visto es que, por ejemplo, Tijuana es una ciudad muy fría o muy caliente, pero últimamente el invierno se está alargando mucho y eso también afecta la salud de las personas en movilidad porque casi, o sea, la mayoría viene de países donde hace mucho calor, ¿no? Y acá no, acá hace mucho frío de repente. Hay muchos problemas pues en temporada de frío como ahorita, pues hace muchísimo frío. Pero pues creo que una de las maneras en la que resiste las personas es a través pues, de ocupar estos espacios, que ha sido un reto, ha sido complicado, pero creo que desde las organizaciones también se trabaja para que puedan estar explorando estos espacios de los cuales las personas han sido como segregadas y expulsadas. Y también creo que muchos espacios, muchos albergues lo que buscan es crear espacios de goce eh, que a pesar, ¿no? Como de estas adversidades, pues también las personas tienen derecho al gozo, ¿no? A la felicidad, al gozo, a sentirse bien. Otra manera creo que tiene mucho que ver, creo que la comida, ¿no? O sea, comer la comida de los países o su comida es algo que también se busca. En Tijuana también es difícil acceder a eso porque no toda la verdura o muchas frutas, muchos vegetales son muy caros acá y es difícil acceder, pero creo que la comida, el goce, el ocupar estos espacios es una manera en que la comunidad está resistiendo en una ciudad que es tan complicada, tan adversa y que también es tan diferente a lo que ellas están acostumbradas.
Claro, me encanta porque aparte creo que a partir de esos aprendizajes también es el rol que las organizaciones pudiéramos tener para resistir en conjunto con las personas en situación de movilidad, ¿no? En algún momento las mujeres haitianas, tuvimos alguna entrevista con ellas y nos decían que incluso la forma en que ellas utilizaban el agua, cómo la recolectaban, etcétera, que nosotras a lo mejor pues no tenemos esa visión o no estamos acostumbradas a esas alternativas, pero que para ellas lo son y que eso hace que siempre tengan acceso, ¿no? Y que llegan a un lugar donde tienen que pagarla, ir a algún lugar, etcétera, pues se vuelve difícil, se vuelve diferente y de una u otra forma ellas son las que se tienen que adaptar, pero en un país como México donde también hay varias carencias, hay varias omisiones y faltas en el respeto y garantía de algunos derechos, pues de una u otra forma podríamos también jugar un rol por ahí, adoptando, ¿no? También formas distintas de integrarnos como sociedad, porque al final es eso, ¿no? México dejará de ser un país de tránsito y ahora un país destino. Y en ese sentido, también esa nueva óptica de integrar a las personas tiene que empezar a ser una parte importante de la discusión y más como organizaciones de la sociedad civil para la creación de estrategias, acciones y de toma de decisión. Muchísimas gracias, Sara, por tu participación. Y ahora me voy con Ángeles. Ángeles es la coordinadora de este proyecto, este gran proyecto de cartografías de racismo ambiental de personas en situación de movilidad. Porque aparte de ser una persona en situación de movilidad, implica muchísimas cosas, ¿no? Por eso hablábamos hace rato de desplazamiento interno, pero también puede ser entre países y bueno, varias son las causas por las que una persona se encuentra en un contexto de movilidad. Y me gustaría pues darte la palabra, Ángeles, para que nos presentes, ahora sí nos proyectes, nos enseñes cómo quedó esta página de internet, cómo podríamos utilizarla y bueno, pues todo lo que implica. Adelante, Ángeles. Hola, pues muy buenas tardes a todas, todos, todes. Pues muchísimas gracias por estar, por justo nos da mucha alegría compartir el espacio con Espacio Migrante, porque justo ahí fue uno de los foros que permitió justo que el resultado sea este proyecto, ¿no? Y también nos da mucha alegría compartir con Canán que Canán, a pesar de que el foro fue en Tapachula, también hubo personas de Canán que se desplazaron de la península de Yucatán a Tapachula para participar también pues en la construcción de este mapa, ¿no? A mí me gustaría compartir rápidamente qué es cartografías para después ya mostrarles los mapas y dejar también un espacio quizás de preguntas, reflexiones, comentarios, ahí que me digan si se ve la presentación, si se ve bien. Sí, súper bien. Bueno, pues estas cartografías del racismo ambiental, haciendo como digamos, como una pasada súper rápida a lo que es y cómo se construyó. Bueno, pues cartografías pues tiene la intención de crear una herramienta que permita documentar, narrar los posibles vínculos entre el racismo, el cambio climático y la movilidad humana, ¿no? Nos interesa mucho crear una herramienta narrativa digital que permita generar estas reflexiones, sobre todo en estas tres temáticas o estas tres problemáticas. En ese sentido, cartografías también es el resultado de una metodología que es una metodología de Café Mundial y cartografías sociales. Es decir, realizamos 5 foros, 4 fueron, más bien 3 fueron en México, uno fue en Centroamérica y el otro fue en Colombia. Y en estos foros lo que hicimos fue generar una dinámica de Café Mundial, ¿no? En este Café Mundial participaron tanto personas en situación de movilidad humana, participaron personas de organizaciones de base, organizaciones internacionales que trabajan en temas de movilidad, organizaciones que trabajan en temas de cuestiones ambientales. Y presentamos una serie de preguntas que buscaban detonar y reflexionar sobre estos vínculos, ¿no? Racismo, cambio climático y movilidad humana. Y también lo que, digamos, una parte de esta metodología, pues fue la metodología de las cartografías sociales, ¿no? Las cartografías sociales lo que nos permitió fue llevar mapas impresos
y que en estos mapas impresos las personas pudiesen intervenirlos directamente con plumones, con colores, con lapiceros, utilizar los señalamientos y la iconografía que en ese momento les pareciese bien, y que a través de esa intervención pudiesen dar cuenta de cómo en sus territorios ocurren estas intersecciones, cómo se ve el racismo, qué comunidades racializadas habitan en esos territorios, qué eventos climáticos adversos son los que suelen suceder en esos territorios, quiénes llegan, quiénes se van, qué campamentos hay, ¿no? Hacia dónde se dirigen. Y eso fue justamente lo que fueron pues plasmando en estos grandes mapas, ¿no? En estos mapas impresos que justo desde la organización, desde el área de comunicación, ¿no? Cuando estábamos gestando este proyecto nos ayudaron a hacer, ¿no? A imprimir grandes mapas y llevarlos a estos foros para que se puedan intervenir. Hicimos estas preguntas, ¿no? Que, como les contaba, ¿no? ¿Qué eventos climáticos suceden? ¿Qué proyectos amenazan la naturaleza? ¿Qué comunidades son las más afectadas? ¿Quiénes se van de sus territorios? ¿Quiénes llegan? ¿No? Y poder contar esa historia, pero sobre todo materializándola en esta intervención, en estos mapas. Aquí el recorrido rapidísimo, ¿no? Primero hicimos un foro en la zona centro, en el centro de México, en la Ciudad de México, donde participaron también distintas organizaciones de movilidad humana, organizaciones ambientales, personas expertas que acudieron y amablemente pues participaron en esta dinámica de Café Mundial. Este es un ejemplo de cómo se vieron esos mapas, ¿no? De cómo se fue dando esta intervención en estos mapas, ¿no? Un mapa de la Ciudad de México, un mapa de la zona centro del país, donde pues fueron respondiendo a estas preguntas e interviniéndolos. Hicimos otro foro que también, como comentaba, fue en Espacio Migrante en Tijuana, ¿no? En el Foro Norte, pues ahí las personas también, sobre todo las personas en movilidad que habitan espacio migrante en ese momento, pues también nos pudieron como reflexionar sobre estas temáticas, contarnos sus historias, intervenir los mapas con sus historias. Y bueno, este es un ejemplo de cómo quedó el mapa de Foro Norte, ¿no? El foro que se dio en Tijuana. Hicimos otro también en Tapachula, como les comentaba, donde también las personas dieron cuenta de estas historias, de estas narrativas, de qué es lo que sucede en sus territorios. Y también tuvimos la oportunidad de viajar a Guatemala, donde tuvimos la misma dinámica, ¿no? Organizaciones que no solo habitaban en Ciudad Guatemala, sino también en otras partes del interior del país, acudieron a este foro, lo intervinieron, nos contaron sus historias, nos dijeron quiénes son las personas que son más afectadas y también los distintos factores que están presentes en esta movilidad. Y este es un ejemplo como de los mapas. Digamos que esto fue la primera fase, ¿no? La primera fase fue tanto la creación de los foros, tanto la intervención de los mapas. Y ahora sí me gustaría presentar lo que ahora es esta tercera fase, ¿no? Que es ya la cartografía como tal. Me cuentan si es posible ver la cartografía, si es posible ver el mapa. Súper, bueno. Ahora, la tercera fase, la última fase, ¿no? Bueno, no diría que la última, pero la continuación, la tercera fase de todo este proyecto fue tomar todas estas narrativas, toda esta información, todas estas historias que nos contaron en los foros, que se plasmaron directamente en los mapas con puño y letra, fue llevarlo a una herramienta pues narrativa digital, ¿no? Lo que queremos con cartografías es que todo esto que también se fue discutiendo a través de estas metodologías participativas, pues poderlas plasmar en una herramienta digital que esté al acceso de todas las personas, ¿no? Cartografías es este sitio, cartografías.racismo.mx, y aquí, como verán, es literalmente un mapa, como si fuera un mapa de Google Maps, ¿no? Si ustedes ven a un costado de la pantalla, este mapa tiene distintas capas, ¿no? Estas distintas capas, una de ellas es el despojo y la violencia, otras son los efectos del cambio climático, los eventos del cambio climático, otra de estas capas es la movilidad, y la cuarta es la ubicación de las poblaciones racializadas. Lo pongo así en grande para que ustedes puedan ver que si uno, por ejemplo, le va picando en cada una de las capas, es posible que salgan todas las iconografías, ¿no?
Ustedes verán desde esta mirada cómo toda la iconografía sale en México, Centroamérica, pero cómo inclusive a través de las historias que nos contaron, muchas de las iconografías fue posible colocarlas en Sudamérica, ¿no? Tanto en Brasil como Paraguay, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿no? Porque eso también nos habla de lo fluido que es la movilidad, ¿no? De cómo personas en estos foros, que a pesar de no estar en estos países físicamente, también podían dar cuenta de sus propios territorios, ¿no? Desde dónde las personas pues provenían. Ahora bien, me gustaría hacer el siguiente ejercicio para que las personas igual que nos ven, también y las compañeras que hoy nos acompañan, puedan ver alguna de las funciones en este mapa digital, ¿no? Uno puede ir haciendo más grande la pantalla, como irlo llevando quizás a territorios un poco más delimitados, ¿no? Me gustaría llevarlo aquí a Tapachula como territorio que tiene frontera con Guatemala. Y si nosotros apretamos la capa de despojo y de violencia, se van a desplegar muchísimas otras dimensiones o capas, como le decimos, ¿no? Estas dimensiones o estas capas pues fueron referidas por las mismas personas en los foros. Cuando les preguntábamos qué otro tipo de violencias, qué otro tipo de eventos estaban presentes en sus lugares de origen, en los lugares donde habitaban, muchas veces nos decían crimen organizado, explotación de la tierra, explotación de minerales, ganaderías y mataderos, gentrificación, por ejemplo, es un elemento, es un evento que también comentó Sara, como también Roberto, turistificación también en estos territorios, sobre todo que se ubican en estos focos de turismo, ¿no? O sea, como también este es otro proceso que está presente en los territorios que nos refirieron, o violencia de Estado, por ejemplo, ¿no? Que puede ser también las violencias que se viven a través de las estrategias de securitización o militarización. Pero si le ponemos, por ejemplo, despojo y violencia, nos va a marcar toda la iconografía, ¿no? Y si lo hacemos todavía aún más grande, es posible ver, por ejemplo, específicamente, por ejemplo, en Tapachula, cómo las personas ahí refirieron estas distintas problemáticas, ¿no? Si tú pones el cursor encima de cada uno de los iconos, vas a ver que la gentrificación es un problema que está presente también la explotación de la tierra, que está también presente la deforestación, que está presente también el crimen organizado, ¿no? Y podemos ver dónde las mismas personas fueron interviniendo con estas distintas problemáticas. Pero si, por ejemplo, queremos ver otra capa, como es la capa de movilidad, podemos observar los campamentos, ¿no? Y podemos observar también comunidades desplazadas, que son las comunidades que se van. Los campamentos son las comunidades que llegan y las comunidades desplazadas son las que se van, ¿no? Entonces podemos ver aquí en la iconografía cómo ubicaron, ¿no? Justamente estos campamentos, que esto está en consonancia a lo que comentaba Sara, ¿no? Como también las personas que llegan se deben asentar también en sitios o en territorios que tampoco están, que son los más óptimos, ¿no? Y que también experimentan esas violencias que están en esos mismos territorios. Ahora, si yo quiero ver los efectos del cambio climático, también hay distintas dimensiones que nos fueron contándolas a partir de los foros, pero si yo, por ejemplo, quiero ver sequías o quiero ver eventos como inundaciones o incendios, huracanes, también puedo aquí ver, puedo darle clic a todo y observar también cómo van saliendo los distintos iconos que van dando cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, acá un tema importante es el tema de las inundaciones, ¿no? Si lo coloquemos acá encima. Y aquí podemos ir viendo cómo justamente inundaciones, pero también explotación o megaproyectos está justo a un costado de un campamento, ¿no? De personas migrantes. Y ahí podemos ver justo lo que nos comentaba Andrea desde el principio, ¿no? Cómo es una cuestión multifactorial, cómo no es nada más los eventos del cambio climático, sino también otros elementos como puede ser otro tipo de violencias, ¿no? Y cómo estos múltiples elementos que están presentes hacen que unas personas se movilicen, pero también que en esos mismos territorios donde se están viviendo este tipo de eventos o este tipo de problemáticas, sean donde las personas pues se asientan, ¿no? Y si lo hacemos un poco más grande, aquí podemos ver, por ejemplo, el tema de Centroamérica, si lo vemos un poquito más grande, ahí podemos ir alejando y acercando, pero por ejemplo, si queremos ver únicamente
eventos como huracanes, pues justo lo que vamos a ver es cómo toda la región centroamericana pues es vulnerable, ¿no?, a este tipo de eventos climáticos. Y si queremos continuar observando, por ejemplo, pues justo dónde están las poblaciones que migran o las personas que se desplazan, aquí podemos ver la iconografía de desplazamiento, ¿no? Y podemos ir así como observando, ¿no? Si hacemos un poquito más, si nos vamos alejando, observando también, ¿no?, los distintos tipos de vulnerabilidades, ¿no? Si hay sequías, por ejemplo, en Guatemala, que es muy evidente, si lo vamos haciendo más grande, podemos aquí ver a lo que se llama o lo que nombran como el corredor seco, ¿no? Y podemos continuar viendo pues también estos patrones o estos iconos de las personas que nos refirieron que se desplazan. Me gustaría para ir finalizando, porque también esto es una experiencia de las personas, es una herramienta pedagógica para quienes empleen esta herramienta, ¿no? Pero podemos observar, por ejemplo, en la península de Yucatán, ¿no? Si queremos, esto que nos refería Roberto, sobre el tema del desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, estos municipios colindantes que están con Quintana Roo, ¿no? Que también es posible observar esta movilidad interna, ¿no?, de un estado a otro, pero que si queremos ver otro tipo de despojo y de violencia, podemos ver la turistificación que está en la península, la gentrificación por un lado, podemos observar los tipos de violencia de Estado, pero también podemos ver la extinción animal, por ejemplo, ¿no? Digamos que es un mapa que nos permite ir haciendo conexiones. La Ciudad de México es otro de los casos también que nos fueron, que ahí se concentró pues bastante de los datos, ¿no? Bastante de lo que nos contaban, que también es coincidente con esto que comentaban, ¿no? De ver dónde de estos iconos amarillos son los iconos de los campamentos migrantes, pero también de cómo ver, por ejemplo, acá, cómo está el campamento migrante, pero convive también con procesos de gentrificación, que también convive con procesos de desplazamiento, ¿no? Y que también, si queremos observar los efectos del cambio climático, podemos observar tanto inundaciones como falta de agua, que también es algo que nos fueron refiriendo bastante, ¿no? Y observar también cómo está presente, ¿no? En donde se ubican, pues también los campamentos y donde se desplazan las personas. En suma, a mí me gustaría como no hacer spoiler y permitir que las personas entren a la página, que puedan observar, que puedan hacer sus propias reflexiones, que puedan hacer sus propias conexiones, pero sí me gustaría como finalizar con lo siguiente, ¿no? Cartografías no busca ser una conversación final, ¿no? No busca ser un punto final. Queremos que cartografía sea una conversación digamos, continua y no concluida, ¿no? Las personas asistentes a los foros, las personas que presentaron sus experiencias están plasmadas en este mapa digital, pero por supuesto que no son las únicas y por supuesto que hay muchísimas más. Y sabemos que a lo largo de cómo va avanzando el tiempo y los años, también los eventos del cambio climático pues van o intensificándose o van cambiando, ¿no? Una cuestión importante que es de suma importancia es pues la continua actualización del mapa, ¿no? O sea, poder seguir actualizándolo, el poder que sigan contando estas historias, que nos permita seguir actualizando la página y que sea una conversación viva. También nos parece que es importante señalar que es una metodología, las cartografías, el Café Mundial, el hacer el mapa, el intervenir el mapa, también es una metodología replicable que permite hacer estas reflexiones, ¿no? Si decíamos que estas tres problemáticas son problemáticas que muchas veces son invisibles, que muchas veces no se pueden identificar, que son opacas, que no podemos hablar como de, bueno, esto es un factor por el que alguna persona se desplazó o se quedó, pero sí este tipo de metodologías permite hacer esa reflexión, ¿no? Permite abrir esa conversación y que esperemos que eventualmente esa conversación que se abra pues se torne o se materialice pues justamente en un discurso más amplio, en acciones concretas, en medidas concretas, en cambios legislativos, ¿no? También una cuestión importante que nos parece es que esta herramienta viva no solo la vamos a utilizar para crear estrategias de comunicación que nos permitan contar historias y nos permitan contar narrativas e identificar narrativas a partir de un mapa, ¿no? Centrar el mapa, utilizarlo
generar contenido alrededor del mapa, pero también que otras organizaciones puedan hacer uso de ellas, ¿no? Para comunicar y para empezar estas reflexiones. Por último, a mí me gustaría decir una cosa, ¿no? Me gustaría como para ya como terminar y también escuchar y reflexiones y conclusiones, es que justo en la COP30 del mes pasado, digamos, como se creó esta declaración de Belém, que nombra el racismo ambiental por primera vez en el derecho internacional, ¿no? Y que me parece que es una coyuntura que es muy importante, porque si a nivel internacional ya hay un nombramiento explícito del racismo ambiental como una categoría legal, pues también creo que es una coyuntura que nos permite hacer uso de este tipo de herramientas, no solo la que estamos presentando hoy en día, pero también de otras iniciativas, como comentaba Andrea, que han trabajado en estas intersecciones desde hace años, pero justamente para exigir que ese tipo de declaraciones, este tipo de categorías legales puedan aterrizarse, pues justamente en normas o en reconocimientos más explícitos a nivel local, ¿no? Que también creo que eso sería como una cuestión muy importante para seguir avanzando, que nos permita reconocer los impactos desproporcionados, que nos permita digamos, un abordaje de la justicia climática desde la justicia racial, desde la justicia interseccional, que nos permite identificar los discursos y narrativas racistas que están presentes en la lucha del cambio climático y que nos permita ver también que no solo es un factor que hace que las personas se movilicen o se queden, sino que también es un factor que está presente en las comunidades que se asientan, ¿no? Como contaba Sara, como se puede ver en el mapa, es el llegar a un lugar, pero llegar a un lugar, un territorio donde también está sufriendo pues los impactos del racismo ambiental. Y bueno, yo ya lo dejaría hasta aquí, pero también invitando a que accedan al mapa, que nos cuenten sus historias, que nos escriban, que hagan sus propias reflexiones y que también abonen pues a esta discusión que es más amplia y que tiene que ser todavía aún más grande. Muchísimas gracias, Ángeles. Y es un gran proyecto en donde les invitamos a que exploren, ¿no? Y sobre todo a pensar ahora los siguientes pasos, ¿no? Porque, claro, desde Racismo MX queremos seguir hablando del tema, queremos seguir poniendo el tema del racismo, ¿no? En diversos temas, pero este es uno de los más importantes que creemos que no podemos dejar a un lado, ¿no? No sé si hay preguntas, si alguien de ustedes quisiera hacer alguna otra pregunta. Sara, Roberto, Andrea, Pepe, Dan, que también está por aquí, también agradecerle. Dan es coordinador de producción de contenido y que pues está transmitiendo y desde hace mucho estaba organizando este evento. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran agregar a lo que ya se dijo por acá, pues es el momento. Pueden abrir su micrófono si quieren. Si no, pues vamos cerrando. ¿Todo bien? No, pues yo Adelante. felicitarles, ¿no? Por el trabajo y segundo, pues esto estará en su sitio Gracias. web, ¿verdad? Pues solamente felicitar. Perdón. Sí, Roberto. No, solo creo que está muy mala mi señal. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos muy bien. Ah, no, pues felicitarles mucho por el trabajo y preguntar, esto estará en su página web, ¿verdad? Sí, bueno, ahí puede haber una referencia para que puedas entrar al micrositio, pero el micrositio es cartografías.racismo.mx. Igual lo vamos a poner en la página, en la primera, en el display, el primer, cuando te metes a la página racismo.mx, ahí vamos a poner el micrositio. No sé cómo se llama esa parte, yo no soy técnica en eso, pero si no, también vamos a estar subiendo cosas en nuestras redes. Y finalmente, bueno, es cartografías.racismo.mx para que ahí se puedan meter. Mil gracias. Pepe. Ay, muchas gracias. Perdón, Roberto. Es que sí, creo que el internet no te oía, pero pues solamente agradecer de nuevo a HIP por siempre apoyarnos en nuestras
locuras gracias al Observatorio de Racismo en México y Centroamérica. Y ya me ganaste, Marisol, pues era dar de nuevo la página cartografías.racismo.mx. Úsenla a las personas que nos ven, si están haciendo investigación, pero también si quieren contribuir, si quieren enseñarla, se pueden poner en contacto con nosotras para seguir construyéndola. Y de nuevo, gracias y pues saludos. Igual Mil agradecer, gracias. perdón, Adelante, agradecer Sara. a Racismo MX, al observatorio, por la invitación y también pues poner este tema sobre la mesa, porque es muy importante mostrar, ¿no? Que no solamente las causas de la migración o de la movilidad es una, sino son varios factores y cómo también el racismo ambiental está forzando a las personas a salir de sus comunidades. Muchísimas gracias, Sara. Y pues para concluir, yo escribí algunas cositas, ¿no? Quiero subrayar algo, ¿no? Que a veces queda fuera de la conversación. El racismo ambiental no solo afecta a quienes habitan históricamente un territorio, sino también a quienes llegan a él, ¿no? En contextos de movilidad. Las personas migrantes y desplazadas suelen ser empujadas hacia zonas con menos infraestructura, mayor riesgo ambiental y cero garantías por decisiones institucionales que reproducen desigualdades raciales y de clase. Cartografiar el racismo ambiental también significa mapear las rutas, las fronteras, los albergues, los asentamientos improvisados y los territorios donde la vida en movilidad se vuelve más precaria. Significa reconocer que quienes migran no llegan a espacios neutros, llegan a lugares atravesados por políticas urbanas, extractivas y policiales que ya estaban marcadas por la desigualdad. Este proyecto nos invita a reimaginar territorios donde ninguna persona, sin importar su origen, tono de piel, estatus migratorio, se ha empujado a vivir a zonas sacrificadas. Un país donde migrar no implique exponerse a riesgos ambientales y donde la justicia territorial sea también justicia para quienes están en movimiento. Y pues nada, gracias a todas, todos, todes por acompañarnos a esta transmisión, a la presentación de este gran proyecto. Lo que hoy mapeamos juntas es el inicio de decisiones más conscientes, más valientes y sobre todo más humanas. Así que vamos a seguir con esta brújula y con esta comunidad. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazo y pues cualquier cosa ya saben dónde buscarnos. Nos vemos.